Hola, ¿cómo están? Me alegra pues volverlos a saludar. Tenía pendiente hacerles este videíto. La verdad que hace rato sabía que lo tenía que hacer, pero les cuento que sí, me daba como perecita, un poquito de perecita hacerlo, pero realmente sé que es importante porque yo desde un inicio me permití expresar lo que viví en mi primera pérdida gestacional que tuve y fue una oportunidad para desahogarme, para contar, para dar mi experiencia también de lo vivido, que sé que muchas mujeres también pueden estar o han pasado por situaciones similares de pérdidas como la que yo he tenido. Entonces creo que ha sido importante pues mi experiencia y continuar contándoles porque de hecho creo que les había dicho que teníamos que hacernos muchos exámenes para saber si éramos aptos pues para ser padres y genéticamente pues podíamos serlo, si éramos compatibles mi esposo y yo, en fin, muchas cosas que después de la pérdida de Josefina pues tuvimos que empezar a hacerlas y pues que gracias a Dios, al menos por mi lado, me salieron bien, al menos el examen, uno de los exámenes más importantes que era el genético, aquí les quiero mostrar, Jaisnet Morales, mi nombre, y pues estos son los resultados que me llegaron. Ese es el cariotipo, ese examen cariotipo se lo hacen a los papitos y aquí tenemos el cromosoma 21 y vemos que el cromosoma 21 pues está bien, o sea, son dos cromosomas y están correctos. Diferente a el examen que les mostré con Josefina, con nuestra bebé que venía con síndrome de Down, que sí tenía eran tres cositas que venían aquí, lo que indicaba pues que sí tenía trisomía 21. Entonces, a mí sí me salió bien este examen, lo cual pues la doctora, la genetista, pues me dijo que no tenía problemas para continuar pues con un embarazo y que podía pues volverlo a intentar. El tema es que mi esposo sí no ha accedido por ahora a hacerse pues los exámenes. Él es una persona muy conservadora, no le gusta pues ir mucho al médico, a los doctores y encima de todo pues estos exámenes, al menos a él no se los cubre la EPS y estas cosas son muy costosas aquí en Colombia, entonces él no ha accedido a hacerse como todo este seguimiento que nos pidió el doctor, pero pues nada que hacer, hay que esperar a ver cuándo él finalmente decide hacerlo, pero por mi lado, gracias a Dios, pues todos los exámenes que me han hecho me han salido bien. Sin embargo, desafortunadamente, nuevamente tuvimos una pérdida. Yo quedé embarazada y precisamente pues es por eso que les hago el video, yo quedé embarazada, me di cuenta que había quedado embarazada el 5 de noviembre del año pasado, del 2024. Aquí muestran que pues la prueba que me hicieron tenía un embarazo de 6 semanas con 2 días. Aquí estaba mi pequeñito, mi pequeñita, no sé, porque realmente lo perdí muy rápido, o la perdí muy rápido. ¿Qué pasa? Pues yo me doy cuenta que estaba embarazada un día en la oficina, estaba trabajando, de hecho la primera que se dio cuenta fue una compañerita de la oficina, yo estaba trabajando y en la oficina normalmente la compañerita siempre decía que todas estábamos reguladas como con la regla de ella, cuando le llegaba a ella como que nos llegaba a todas y pues la realidad es que ella hace el comentario y dice, bueno, ya me llegó a mí, ya le llegaron a todos, entonces como que todas sí, ya nos llegaron y yo dije, oye, a mí no me ha llegado, yo le dije, oye, a mí no me ha llegado, ella, ay, ¿cómo así? Y entonces como que a mí me quedó como esa incertidumbre ahí. Y yo salí a la hora del almuerzo y tenía que comprarme unas pastas, unos antibióticos, algo muy fuerte, porque resulta que es otra cosa que tampoco les he contado. A mí me hicieron una operación de una glándula mamaria accesoria porque resulta que en el anterior embarazo la glándula mamaria accesoria me creció demasiado, eso era una pepa ahí súper grande, entonces a mí me operaron empezando el mes de septiembre. Entonces yo todavía tenía que tomar antibióticos porque a mí se me infectó la herida, porque en ese tiempo también me fui a montar bicicleta. Los que me siguen en las redes se dieron cuenta que para esa época estuve en el fondo que hicieron de Medellín a Necoclí. Entonces yo fui bajo supervisión médica porque pues llevaba muy poquito de estar operada y pues lastimosamente pues se me infectó la herida, en fin. Entonces yo ese día tenía que salir a comprar unas pastas para la infección. Entonces, bueno, fui a la droguería y dije, bueno, ok, como por descarte, porque realmente apenas tenía como una semana de retraso aparentemente, compré las pastas para la infección
y a la par compré una prueba de embarazo, casera, súper sencilla, en fin. Entonces ya luego llegué a la oficina y como era pues la hora de almuerzo, simplemente como pues por hacérmela, de verdad que no esperaba pues estar embarazada, como más por prevención porque me dio sustico, y dije, ¿qué tal que de pronto esté embarazada y me ponga a tomar pastas? En fin, el caso es que me hice la prueba y cuando, oh sorpresa, me salió positiva, o sea, yo la miraba y, o sea, yo no lo podía creer, o sea, estoy embarazada. O sea, porque la misma, pues una prueba muy similar me había hecho cuando estuve con embarazada de Josefina, pues también me había salido positiva. Ahí mismo pues le dije a mi compañerita fue y me compró otra más avanzada y bueno, se corroboró, estaba embarazada, ya después fue que fui pues al doctor y pues me dieron el certificado que efectivamente sí estaba embarazada y empezaron pues los controles, porque obviamente era un embarazo pues de cuidado. Aquí hay una particularidad que quiero pues que esté muy pendientes de eso, y fue que este día, el 5 de noviembre, cuando me hacen a mí la ecografía, la primera ecografía y de hecho la única ecografía donde se encuentra con vida el bebé. Denme un segundo por favor que esto está aquí. En esta ecografía que me hacen a mí, aquí están, pues se ven los latidos del corazón y todo, pues el obstetra que me atendió en el primer embarazo, desde el mismo del segundo, él me revisa, ok, creo que un día, perdón, me hacen 2 ecografías. Primero, creo que fue esta del 5 de noviembre, no, del 5 de noviembre no, esta fue la segunda. La primera me la hicieron 3 o 4 días antes, me hicieron como recién yo fui y me llevaron y bueno, todavía no tenía, todavía como que no me hicieron como la interna, me hicieron como una externa y el doctor me dice que la bebé tiene, sí que es una ecografía de 6 semanas con 2 días. Eso fue un viernes. Y ya después fue que me hacen esta, que fue un martes. Y resulta que yo voy el martes nuevamente donde el doctor, y el doctor viene y me hace la ecografía. Y me dice, o sea, me decía como que menos días. O sea, me decía, como que ¿cuántos días te dije la vez pasada? Yo le dije, me dijiste que eran 6 semanas, 2 días. Dije, es que yo como que me equivoqué. O pues no dijo esa palabra como tal, como que yo como que me equivoqué, sino que me dio a entender como que hubiera en ese momento escuchado mal o visto mal la información, en fin. Entonces ese día me iba a decir como que para él eran menos, o sea, como que en vez de haber crecido, como que lo veía más pequeño. Entonces me dijo, no, entonces dejémoslo con lo mismo que vimos el viernes, que fueron 6 semanas, 2 días. Yo le dije, bueno, pero pues me pareció como raro. Y también lo otro fue que me dijo, seguro como está tan chiquito, o sea, se le sienten los latidos del corazón, pero pues no así súper fuertes, pero no me dijo como ninguna alerta, simplemente fue como que debe ser porque está pequeñito. Entonces, ok, no hay problema, listo. En fin, yo me fui para mi casa, todos felices, pues todos felices, no, yo feliz, mis compañeros de la oficina súper felices y todo, y yo no quería pues obviamente contarle a mi esposo, ni contarle a nadie. Yo creo que de este embarazo se dieron cuenta muy pocas personas, de hecho pues a mi esposo le conté mucho más adelante, a mi mamá se lo conté ya en diciembre, cuando ya había pues tenido lo de la pérdida de este segundo embarazo. Entonces muy pocas personas realmente supieron de esto. El caso es que yo continué pues con mi embarazo normal, cuidándome, de hecho pues tampoco cuidados exagerados, sino normales. Yo seguía trabajando. Ustedes saben que yo me vine pues a vivir por acá a una vereda, yo estoy a las afueras de Medellín, entonces todos los días tenía que coger 2 buses, caminar, bueno, ir hasta mi trabajo, volver, seguía con mi vida normal. Un día de esos, exactamente les voy a decir qué día fue. A ver, fue el 29 de noviembre, pero ni siquiera el 29 de noviembre. Una semana antes, un fin de semana antes, mi hermana me había venido a visitar y salimos a caminar y yo tuve como un pequeño manchadito. Yo le dije, qué tan raro, ya yo le había contado a mi hermana, yo qué tan raro que estoy como manchando. Entonces como que, pero fue pues una cosita de nada. Y entonces yo dije, pero puede ser que sea el tema de la fecundación, porque dicen que cuando está fecundando, pues de pronto uno puede manchar un poquito, cuando está recién el embarazo uno puede manchar un poquito, en fin.
Entonces me quedé como con esa, dije listo, ¿no? Porque es que no fue nada, o sea, fue una cosita como cafecita, ni siquiera fue sangre así de verdad. Entonces ya ese fin de semana me quedé con esa, pero durante la semana, y durante la semana yo era como que pensando en eso, pero pues en medio de tantas cosas a uno se le olvida. Pero resulta que tipo mediados de semana yo voy al baño en la oficina y entro al baño y me estoy limpiando y toco, o sea, como que había un pus o una flema, una cosa súper rara, como color café, como color incluso de esta hoja, café no, como un poquito color, sí, como color beige, un poquito cafecita, en el papel higiénico y lo huelo y eso huele como a raro, como un olor como a pescado, así como maloliente, como algo raro. Y yo digo, qué raro eso. Y ahí mismo se me prenden las alarmas porque digo, bueno, puede ser una infección. Y ustedes saben que cuando uno está empezando un embarazo, una infección urinaria es súper peligroso para, pues, para generar algún tipo de pérdidas o algo así. El caso es que eran como las 3:30, 4 de la tarde. Yo le pedí permiso a mi jefe para ir de urgencias a consultar. Sin embargo, pues mi jefe me dio el permiso y todo, pero sin embargo no conseguí pues como una cita para ese mismo día, así que al otro día, que era viernes, yo me madrugué para la clínica Prado, donde me dijo la enfermera que me atendía en las urgencias. Así que yo me fui solita para la clínica, madrugué, me fui como a las 6 de la mañana, me fui solita para la clínica Prado allá en Medellín, los que conocen. Yo llegué, en fin, los procedimientos rutinarios, me hicieron el triaje, me dijeron que si estaba manchando, que si eso, que lo demás. Entonces dijeron, lo que vos tenés no es una urgencia. Sin embargo, te vamos a ingresar. Si le encontramos latidos al el corazón del bebé, pues vamos a dar que, pues que está bien y que esto no es una urgencia. Entonces vos tenés que irte por una consulta externa y ya luego te atienden. En fin, yo, okay, normal, pues yo no esperaba realmente que ya el bebé no estuviera vivo. O sea, yo decía, bueno, yo necesito es que me atiendan porque para mí era como una infección urinaria o algo que podía poner en riesgo la vida del bebé. Entonces me pasaron pues al fondo, me dijeron, te van a hacer una ecografía, esas externas, pues no la pélvica, sino esta, no la uterina, perdón, sino esta que es aquí solamente por encimita. Entonces me ingresaron, allí me atendió con una muchacha, una señora, y me hace la prueba, me revisa y todo lo demás, y me pregunta, bueno, yo creo que, o sea, ella decía, ¿cuánto tenés de semanas? Y yo le dije pues que ya prácticamente para ese entonces iba a cumplir 10 semanas, iba a cumplir 10 semanas de gestación. Me dijo, bueno, vamos a tener que pedir que otro consultorio, porque una orden para una ecografía obstétrica vaginal, porque esta que es superior aquí por encimita no, pues no nos está leyendo, como que no estaba leyendo pues los latidos del corazón, pero ya no me dijo eso, simplemente no nos está leyendo, entonces vamos a hacer la interna, así que me hicieron cambiar de ropita y todo, en fin, y ya ahí sí empezaron a hacer la transvaginal, y ahí en ese momento es cuando ella entra y me dice, ay, me dice, mamita, voy a tratar de decir las palabras que ella me dijo mamita, lamentablemente yo creo que otra vez perdiste el bebé. O sea, yo como que otra vez me dice eso, y yo en mi mente dije, otra vez, y ahí mismo tal cual como pasó con Josefina. Yo recuerdo que yo tanto como pasó con Josefina como con yo soy acostadita pues en la camilla y solo siento que mis lágrimas corren y corren hacia abajo. Yo, bueno, entonces sí, tal cual pues lloré así como lloré pues como lloré por Josefina, que de hecho yo no entiendo cómo hice para grabarles a ustedes todos esos videos. Recién perdí a Josefina, porque para mí ha sido también muy doloroso. De hecho, este video para mí también es un poco difícil contarlo, porque es como volver a resucitar ese dolor que llevo ahí, porque de todas formas, o sea, para cualquier persona puede ser algo de nada, o sea, es cuántas semanas, ni 10 semanas, 10 semanas. Para muchas personas esto ni siquiera es vida, para muchas personas eso simplemente es celulitas ahí integradas y ya, pero para las que lo hemos vivido, lo hemos llorado, lo hemos sentido, era nuestra vida, ¿ves? Una partecita de nosotros que en esos momentos pues no fue más. Entonces me da muy duro, ya después de tanto tiempo,
créanme que aún para mí es difícil hablar de este tema, pero sé que es un tema inconcluso que también hay que continuar contándolos, porque yo empecé a compartirles a ustedes esto y pues la idea es contárselo, terminar de contárselo, porque muchos me han preguntado que cuándo van a volver a intentarlo, cuándo van a volver a hacer papitos y todo en redes, y pues me dicen que están orando mucho por nosotros y les agradecemos demasiado. Sí, lo intentamos nuevamente, pues no, nuevamente quedé embarazada y pues pasó eso. Exactamente, pues ese 29 de noviembre del 2024, pues me di cuenta que nuevamente habíamos perdido a nuestro bebé. ¿Qué hice? Otra vez me encuentro sola en la sala de ese hospital. Y digo, ay Señor, nuevamente, pero pues confiada en Dios. Yo decía, Señor, ya lo que tú permitiste, eso es, y ya que me fortaleciera, que me sostuviera, porque me sentí muy sola ese día. O nuevamente no pude pues comunicarme de forma asertiva con mi esposo, porque ustedes saben que la vereda donde vivimos pues no hay señal fácil, entonces fue muy difícil llamarlo, o sea, no pude comunicarme con él. Básicamente le pude escribir fue al correo electrónico, eh, y sí le llegó pues el mensaje, prácticamente por correo electrónico le mencioné lo que había pasado. Él bajó a Medellín. Yo ya pues terminé de que me hicieran la atención, porque esto ya era diferente, pues el bebé estaba más pequeñito, ya no me tenían que hacer, gracias a Dios, eso del parto inducido, donde sufrí demasiado, donde sufrí muchísimo con Josefina. Como estaba muy chiquito, simplemente me dieron unas pastas. Esto fue ya un aborto, esto fue ya un aborto como tal, el que me hicieron a mí. Entonces me dieron unas pastas, las pastas pues que le dan a uno para eso. Me dijeron, vea mamita, si usted deje todo listo, prepárese, organícese, váyase para su casa, estése tranquilita, y ya lo que vamos a hacer es que apenas usted se sienta tranquila, que esté acompañada, usted va a empezar a introducirse pues en la vagina, pues las pastillitas, ¿no? Las pastillitas en tal forma, tal otra, pues en lo que me lo indicaron. Y sí, ya eso empieza a orar, y les cuento que sí, como a las 2 horas o prácticamente a la hora de haberme puesto esas pastillitas, y me las tenía que colocar como cada 12 horas, tanta cantidad, empezó ahí mismo un cólico horrible, durísimo. Es un cólico, hagan de cuenta que es un cólico menstrual, pero una cosa así a la potencia elevadísima, durísimo, muy durísimo, pero jamás en comparación con el dolor que yo sufrí con Josefina, o sea, fue demasiado duro. Entonces, ya empezó a salir todo eso. Sí, es una cosa trágica, les cuento que sentirte, porque eso fue en mi hogar, esto fue en el baño de la casa, pero vos ver cómo una parte de ti simplemente se va por el inodoro bajo ciertas circunstancias tan horribles, eso de verdad que te queda en el corazón y te duele, eso te duele. Afortunadamente pues ya pues tenía ahí a mi esposo, él estuvo conmigo en esos momentos también de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha conmoción, porque, o sea, no solamente era lo que mentalmente vos tenías, sino también el dolor físico que eso te estaba provocando. Así que bueno, esa es la experiencia que les cuento. Ok, ahí estaba olvidando ya por la emoción que me había dado. ¿Qué pasó? Miren, acá les quiero mostrar. Ese mismo, es que ese mismo día, miren esto. Yo les había mostrado, primero les quiero mostrar la del 5 de noviembre. Miren la del 5 de noviembre, lo que dice. 5 de noviembre dice, embarazo de 6 semanas, 2 días. Y lo que dice la del 29 de noviembre, el 29 de noviembre dice, embarazo, a ver dónde está, embarazo de 6 semanas, 4 días. 6 semanas, 4 días. Es decir, que mi bebito no vivió más de 2 días después de la última ecografía que me hicieron a mí. Es decir, que cuando el doctor me dijo, porque él midió aquí los latidos del corazón, él dice aquí que tiene actividad cardíaca positiva, aunque era baja, o sea, en esos momentos, al parecer, al bebito, o sea, el corazoncito estaba latiéndole más lento, porque en últimas pues iba a morir, porque a los 2 días, miren que solo vivió 2 días más, y ya todo ese tiempo el bebito estaba muerto dentro de mí, yo no me había dado cuenta.
Entonces, pues una situación que es inexplicable, o sea, los doctores no encuentran explicación, no se sabe qué pasó, simplemente es que pasó y ya. ¿Y qué síntomas tuve yo? Pues yo les cuento que en ese tiempo andaba súper hinchada, o sea, mis piecitos estaban gordos, acá mis piernitas también, o sea, me veía súper gordita, que de hecho mi esposo me decía que parecía así mis piernitas como un pollito, un pollito gordo. Y subí cerca de, mira, solamente, o sea, es que ni siquiera 10 semanas, que 10 semanas son 2 meses y medio. En esos 2 meses y medio, pues más o menos, yo, un poquito más de 2 meses y medio, yo subí cerca de 4 kilos. Algo que no había pasado con Josefina, porque al contrario, con Josefina nace y yo pierdo 3 kilos. De mi propio peso pierdo 3 kilos. En cambio, con esta prácticamente, durante esos 2 meses y medio de gestación que tuvo, casi 3, subí 4 kilos y muy hinchada, muy adolorida para caminar, o sea, eran como cosas así, pero para los doctores pues esas cosas son normales en los embarazos porque los embarazos todos son diferentes. El caso es que ya después de eso vinieron más exámenes, una cosa, otra, el tema de una cosa lupídica, me estaba saliendo como bajita, me la repitieron y todo bien, o sea, todo bien. A hoy, supuestamente todo lo tengo bien, pero no, pues, pero no se sabe por qué han sido estas pérdidas consecutivas, 2 pérdidas consecutivas, no hay explicación. Y bueno, en las manos de Dios, yo les agradezco a los que me han preguntado en redes, a los que me han estado orando por mí, a los que siguen interesados en que pues les comparta estas experiencias, por las cosas que también hayan tenido que vivir. Yo les agradezco de verdad por estar ahí, porque también han sido mis compañeros y yo creo que por esta red social fue la primera donde yo compartí mi experiencia y que de hecho arranqué esta red social porque necesitaba expresar lo que estaba viviendo en esos momentos con mi primera pérdida gestacional, con Josefina. Ustedes van a ver que prácticamente mis primeros videos así en forma fueron los de mi embarazo, los del síndrome de Down, los de todas esas cosas que no sé, como repito, no sé cómo los hice porque creo que tenía una entereza, una fuerza mental ahí muy grande, gracias a Dios, la cual no creo que tenga pues ahorita tanto como en ese tiempo, pero lo hemos sobrellevado súper bien. Yo me siento muy feliz, muy agradecida con Dios, disfrutando del espacio donde vivo, disfrutando de mi familia, de mi perrito, confiando en que los planes de Dios son perfectos, que Él sabrá en qué momento, en qué tiempo, en qué lugar, de la manera que Él escoja. O sea, no tenemos afán en estos momentos, estamos sin afán en lo absoluto. ¿Qué nos dijeron los doctores? Pueden intentarlo nuevamente en mayo, pero no son los planes. O sea, ahora mismo no son los planes. Realmente estamos esperando a ver qué pasa. Está esperando a ver qué pasa y bueno, en oración, en las manos de Dios y leyendo mucho. Para las mamitas que están aquí conectadas, les recomiendo mucho este libro, Conducción del Niño. Es un libro que les va a enseñar demasiado. A mí me está enseñando muchísimo acerca de cómo poder tener un equilibrio entre el amor, entre la disciplina, entre la bondad, la misericordia, o sea, cómo realmente tener una ley de amor con nuestros hijos y a la par pues lograr ser muy asertivos con cada cosa que nosotros hagamos también para disciplinarlos y para poder enseñarles principalmente el temor de Dios, que es muy importante, que es lo más importante que nosotros podemos hacer por ellos. Eso lo hago yo, no tengo hijos, tengo a Tony, pero tengo la esperanza de que si es la voluntad de Dios, más adelante nos dará hijos en su tiempo y en su lugar. Así que bueno, chicas, hombres, mujeres, los que nos estén viendo, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Espero también después subirles un poquito de contenido sobre la operación que me realizaron. Y bueno, hasta una próxima, espero en una próxima tenerles mejores noticias. Así que bueno, Dios me los bendiga, que estén muy bien. Chao.